La noche en que Ayar Voss descubrió que había sido borrada de su propio futuro. Ni siquiera se suponía que estuviera en la casa. Había regresado temprano del mercado del pueblo, con las cestas aún llenas, las botas todavía húmedas por el camino. Las puertas de la sala estaban entreabiertas, y la voz de su padre se filtraba a través de ellas con la facilidad de un hombre que nunca había considerado que la persona equivocada pudiera estar escuchando. Lord Cavendish llegará el jueves. Decía que quiere una esposa, no un acuerdo doméstico. Así que estamos de acuerdo. Ofrecemos a Sylvie. Eso fue todo. Sin debate, sin vacilación. Como si la decisión se hubiera tomado hace semanas y él solo estuviera informando ahora a los muebles. Ara estaba en el pasillo y se quedó muy quieta. Tenía 24 años, la hija mayor, y acababa de escucharse desaparecer. No lloró. Había aprendido temprano que las lágrimas no lograban nada en una casa que funcionaba con belleza y cálculo. En cambio, dejó su cesta en la mesa del recibidor. Subió las escaleras sin ser vista, y fue a la ventana que daba al camino del este por donde llegaría el carruaje del jueves. Se quedó allí mucho tiempo. El marqués de Cavendish era una historia que todos conocían en fragmentos. Viudo, huraño. Su finca en Northmere era vasta, y según se decía estaba medio abandonada. El tipo de casa que acumula habitaciones que nadie usa. Su primera esposa, cuyo nombre nunca se pronunciaba en voz alta en la buena sociedad, solo se referían a ella como la difunta marquesa. Había muerto 2 años antes. Fiebre. Algunos decían que un espíritu roto, susurraban otros. El propio marqués no había asistido a ningún evento social desde entonces, hasta que, por razones que nadie podía explicar, le había escrito al padre de Ara e indicado que estaba dispuesto a considerar volver a casarse, lo que significaba que estaba dispuesto a ser inspeccionado. Y su padre estaba dispuesto a poner a Silvia en exhibición. Ara sacó el viejo bloc de dibujo que guardaba debajo de su colchón, el que nunca le había mostrado a nadie, y pasó a una página en blanco. Dibujó lo que imaginaba cuando escuchaba la palabra viudo. No un villano, no un enigma romántico, un hombre que había sobrevivido a algo malamente. Un rostro que se había roto y vuelto a juntar y que aún estaba torcido. Ojos que miraban las habitaciones sin confiar en ellas. Lo dibujó cuidadosa y específicamente como dibujaba todo. Y cuando terminó, miró el boceto durante mucho tiempo antes de cerrar el libro. El jueves llegó con niebla. Ara estaba en el huerto cuando escuchó los caballos. Levantó la vista a través de la luz gris de la mañana y vio un carruaje negro subiendo por la calzada. 4 caballos bayos a juego, sin prisas, sin ostentación. Una casa que gastaba dinero en calidad y no necesitaba anunciarlo. Algo en su pecho se tensó. Debería haber entrado. En cambio, se quedó. El hombre que bajó del carruaje no era lo que la reputación de Northmere había sugerido. No había una melancolía teatral, ninguna silueta imponente. Era alto pero se movía con cuidado, como alguien que había aprendido a ocupar menos espacio del que su cuerpo le permitía. Abrigo oscuro, sin adornos. Su cabello estaba ligeramente desordenado por el viento, y no se molestó en arreglarlo. Se quedó en la calzada y miró la casa con la expresión de un hombre haciendo algo que se había prometido a sí mismo que haría, y todavía no estaba seguro de debería hacerlo. Luego, como si sintiera un peso sobre él desde algún lugar al lado, se giró. Sus ojos la encontraron en el jardín. Estaba agachada entre el romero y las coles, todavía sosteniendo una azada, embarrada de las rodillas para abajo, y completamente sin excusa. Durante un largo momento ninguno de los dos se movió. Luego su padre apareció en la entrada principal, con la voz retumbando una bienvenida, y el marqués se dio la vuelta. Ara exhaló. Se dijo a sí misma que no significaba nada. Los hombres miran cosas cuando llegan a algún lugar desconocido. Simplemente había mirado en la dirección del movimiento. Era una mujer en un jardín. Eso era todo. Entró y ayudó a Sylvie a ponerse el vestido de muselina blanca que habían planchado 2 veces y que todavía tenía una arruga que su madre alisaba con dedos ansiosos. Sylvie tenía 21 años y era genuinamente encantadora, y le habían dicho toda su vida que eso era suficiente para garantizar todo. Ella lo creía absolutamente. Ara había dejado de creer cosas absolutamente alrededor de los 14 años,
que era probablemente donde había comenzado el problema. ¿Me veo bien?, preguntó Silvia. «Te ves hermosa», dijo Ara. Porque era cierto y porque no había nada más que decir. «¿Crees que será guapo?» «Creo que no importará». Sylvie se apartó del espejo brevemente confundida. «¿Por qué no importaría?» Ara solo la ayudó con los botones. No había una manera rápida de explicar que algunas cosas importaban más que la belleza. Que el dolor hace algo permanente en el rostro de una persona. Que se podía ver la pérdida en los ojos de alguien antes de que dijera una sola palabra. Que el marqués de Cavendish había mirado la casa de su padre como un hombre que asiste a una rendición de cuentas que había decidido afrontar, no a una que anhelaba. Que la había mirado como si estuviera sorprendido por la vista de algo real. La cena de esa noche fue una actuación que había observado con diferentes disfraces toda su vida. Sylvie brillaba, su padre hablaba demasiado. Su madre observaba el rostro del marqués en busca de signos de impresión favorable, y para su visible confusión, no encontró ninguno. Era educado, era correcto. Estaba presente en cuerpo y en otra parte completamente en mente. Sus ojos se movían por la habitación con el desasosiego de un hombre que buscaba algo que no estaba en exhibición. 2 veces el Ara levantó la vista y lo encontró ya mirándola. Ambas veces apartó la mirada primero. Después de la cena la enviaron a arreglar el servicio de té. Esta era su función en tales eventos. Ni invitada ni anfitriona, sino algo intermedio. Una bisagra invisible útil. Iba con una bandeja por el estrecho pasillo contiguo a la sala de estar, cuando dobló la esquina y casi se topó directamente con el marqués de Cavendish, que aparentemente también estaba tratando de estar en algún lugar que no fuera donde todos lo esperaban. La bandeja se inclinó. Él la atrapó. Por un momento ambos la sostenían, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la delgada cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, y el hecho de que sus ojos eran exactamente del gris azulado que ella había dibujado, lo cual era imposible e inquietante, y no era algo que estuviera preparada para examinar en ese momento. «Mis disculpas», dijo él. «Mías», dijo ella. Él la miró no como los hombres miraban a Sylvie. Esa variedad particular de mirar que se trataba más del que mira que del mirado. La miró como ella miraba las cosas que intentaba entender. «Estabas en el jardín esta mañana», dijo. «Sí. ¿Te quedaste? No pensé que me hubieras visto. Eras la primera cosa honesta que había visto en 3 condados». Lo dijo llanamente sin adornos, como si la honestidad fuera un punto de referencia náutico y él hubiera estado perdido. Luego pareció registrar lo que había dicho y retrocedió medio paso. «Eso fue... Perdóname. He pasado 2 años hablando con nadie. He olvidado las reglas». La Lara lo miró por un momento. Luego dijo cuidadosamente: «¿Qué reglas?». Algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa. Algo que había sido una sonrisa una vez y recordaba cómo. «Las que dicen que se supone que no debo decir la verdad en las cenas», dijo. «No has estado en la cena. Has estado parado en un pasillo sosteniendo una bandeja de té». Esta vez fue una sonrisa real, breve y sin artificios, y nada parecida al encanto pulido que su padre había esperado ver al otro lado de la mesa. Era la sonrisa de un hombre que había olvidado que todavía tenía una. «La verdad», admitió. «Supongo que no podrías decirme cómo irme sin armar un escándalo». «El pasillo del este conecta con la biblioteca», dijo Ara. «Nadie te buscará allí durante al menos 20 minutos». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ahí es donde voy yo». Él la miró de nuevo con esa misma extraña cualidad de atención, como si ella fuera algo que estaba tratando de resolver. «¿Cómo te llamas?» «Ara. Ar-vos». Hizo una pausa. «La otra hija». Algo se movió en su rostro ante ese reconocimiento, quizás algo más agudo. «Sé quién eres», dijo. «Eres la que tu padre no ofreció». «Sí». «¿Por qué no?» Ella le dio la verdad porque no le costaba nada y porque estaba cansada de fingir que no existía. «Porque Silvia es encantadora y yo soy práctica. Porque leo libros que no son decorativos. Porque digo cosas en el momento equivocado y no puedo hacer conversación trivial.
y tengo tinta en las manos más a menudo de lo que no. Hizo una pausa. Y porque al lado de Sylvie, soy yo quien hace que la luz parezca más brillante. El marqués permaneció en silencio un momento. Cuando habló, su voz era más baja. Mi esposa era la luz, dijo. Todos me decían lo afortunado que era. Me decían constantemente lo perfecta que era, lo consumada, lo hermosa. Se detuvo. Era profundamente infeliz, y yo estaba tan ocupado estando agradecido por mi buena fortuna que nunca le pregunté qué necesitaba realmente. El pasillo estaba muy quieto. Lo siento, dijo Ara. No pido simpatía. Lo dijo sin aspereza, solo claridad. Estoy explicando por qué no tengo interés en la actuación en ese comedor. La miró directamente. Estoy explicando por qué estoy en este pasillo. El corazón de Aar estaba haciendo algo complicado e inconveniente. Mantuvo la cara serena. El pasillo del este, dijo, gira a la izquierda en el retrato de mi tío abuelo. Parece desaprobador, pero siempre lo hace. La segunda puerta a la derecha. El marqués de Cavendish asintió lentamente. Todavía la miraba. ¿Estarás en la biblioteca?, preguntó. Una larga pausa. En 20 minutos, dijo ella. Se alejó antes de que pudiera cambiar de opinión, llevando la bandeja de té, y no miró atrás. Pero supo con una certeza que no había ganado, y no podía explicar que la historia que todos en ese comedor esperaban que se desarrollara ya había comenzado a moverse en una dirección diferente. El marqués había llegado y se había ido a buscar la biblioteca. Él ya estaba allí cuando ella llegó, de pie junto a los estantes con la espalda hacia la puerta, sacando ligeramente los libros y volviéndolos a meter. Como la gente toca las cosas en las habitaciones donde se siente segura. No se giró cuando ella entró. Dijo, «Tu tío abuelo parece desaprobador». «Perdió una fortuna a las cartas», dijo Ara. «Tiene razones». El marqués, ella todavía no podía pensar en él como otra cosa. No todavía. Se giró entonces, y en la luz más tranquila de la biblioteca parecía menos compuesto de lo que había estado en la cena. Más real. La cuidadosa arquitectura social se había derrumbado ligeramente, y lo que había debajo era un hombre que estaba cansado de una manera que el sueño no arreglaba. «Viniste de verdad», dijo. «Lo pediste de verdad». Él la miró un momento, luego se movió a la silla más cercana a la ventana y se sentó sin ceremonia, sin la actuación de cortesía. Era de alguna manera más respetuoso que cualquier gesto formal que hubiera podido hacer. «Tu padre me ha estado vendiendo a Sylvie toda la noche», dijo. «Sus logros, su temperamento, el tamaño de su sonrisa». Hizo una pausa. «No te ha mencionado ni una vez». «No necesita hacerlo. No soy la oferta». «No». Sus ojos estaban fijos en ella. «Lo cual es interesante porque eres la que me dijo dónde esconderme. Eres la que conocía la casa lo suficientemente bien como para trazarme un mapa a un extraño. Eres la que me miró en la calzada esta mañana sin representar absolutamente nada». Ara no dijo nada. Lo estaba observando como observaba las cosas antes de dibujarlas, buscando la línea verdadera debajo de la superficie. «Vi el boceto», dijo él. El aire salió de la habitación. «¿Qué boceto?», dijo ella, aunque su voz ya lo sabía. «En la mesa del recibidor cuando me trajeron esta mañana, tu cesta estaba allí. El bloc de dibujo se había abierto». No apartó la mirada. No se suponía que lo viera, pero lo hice. Ella sintió que el calor le subía por la garganta. El bloc de dibujo. Lo había dejado en la cesta. Había sido descuidada. Y ahora él había visto la cosa que ella había dibujado de él antes de haber visto nunca su cara. Y ese era el momento más mortificante de su vida adulta. «Eso era privado», dijo ella. «Lo sé». No había disculpa en ello, pero tampoco crueldad. Solo reconocimiento. «Me pusiste una cicatriz en la ceja equivocada». Ella lo miró fijamente. «La mía es la izquierda», dijo él. «Dibujaste la derecha». Un silencio se extendió entre ellos. Luego, contra su voluntad, la comisura de su boca se movió. «Lo corregiré», dijo ella. Algo se desbloqueó en su expresión. No era exactamente alivio, algo más tranquilo y más significativo. «Me dibujaste antes de verme», dijo. «¿Cómo?».
Dibujé lo que pensé que podría parecer un hombre que había sobrevivido a la pena. Lo dijo llanamente porque no había otra manera de decirlo. Cuidadoso, un poco roto, como alguien que había amado algo y lo había visto morir, y todavía no sabía qué lo había convertido en eso. La habitación sostuvo las palabras por un momento. ¿Y eso es lo que ves?, preguntó él. Sí. Ella sostuvo su mirada. Pero también veo a alguien que se levantó de la cama esta mañana y vino aquí de todos modos. Eso no es nada. Él la miró durante mucho tiempo. Afuera el viento se movía por el jardín. En algún lugar de la casa, su padre probablemente estaba rellenando su copa y calculando futuros acuerdos. «Necesito decirte algo», dijo el marqués antes de mañana, «antes de que esto llegue más lejos en la dirección que pretende tu padre». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Vine aquí porque me hice una promesa a mí mismo de que lo intentaría de nuevo. No porque quisiera, porque la alternativa era pasar el resto de mi vida dentro de Northmere, fingiendo que eso era suficiente». Hizo una pausa. «Pensé que si venía a algún lugar, conocía a alguien adecuado, seguía los procedimientos, tal vez se haría real por sí solo. Y ahora he pasado una tarde viendo a tu hermana actuar para mí, mientras tú te encargabas de la bandeja de té». La monotonía en su voz no era crueldad. Era el sonido de un hombre diciendo en voz alta lo que había pasado años pensando solo. «Y estoy sentado en una biblioteca con la hija equivocada, y no puedo pensar en un solo lugar donde preferiría estar». Alá sintió el peso de eso. No lo desvió. No lo disminuyó ni hizo una broma para que ambos respiraran más tranquilos. Se sentó con ello porque lo merecía. «Esto causará daño», dijo finalmente, «si eliges de manera diferente a lo que mi padre espera. Lo sé. Sylvie ha recibido la promesa de esto, no formalmente, pero en todos los sentidos que importan para ella. También lo sé. ¿Y aún así estás sentado aquí?». «Sí». Ella lo miró. A este hombre cansado, cuidadoso, medio reconstruido, que había venido buscando algo real y se había adentrado en su biblioteca, y entendió que la decisión ya había sido tomada por ambos, y solo ahora lo estaban diciendo en voz alta. «Entonces, supongo», dijo Araíde en voz baja, «mejor decidamos lo que sigue». El fuego ardía abajo. Ninguno de los dos se movió. Afuera, la casa continuaba su actuación sin ellos. Parte 3. Su padre se enteró en el desayuno, no porque nadie se lo dijera, porque el marqués de Cavendish bajó a la mesa matutina. Aceptó café de la sirvienta, y cuando Lord Voss comenzó su discurso cuidadosamente ensayado sobre las virtudes de Sylvie y los términos favorables que tenía en mente, el marqués simplemente dijo: «Me gustaría hablar a solas con Ara esta mañana antes de que se decida nada». La mesa quedó en silencio. La taza de Sylvie se detuvo a medio camino de sus labios. Los ojos de su madre se movieron inmediatamente hacia Lord Voss, leyendo su rostro como las mujeres de esa casa habían aprendido a leer el clima. El propio Lord Voss se quedó muy quieto. La quietud particular de un hombre cuya cuidadosa arquitectura acaba de desarrollar una grieta y que está tratando de determinar rápidamente si se puede gestionar. «Ara», dijo como si el nombre fuera una palabra en un idioma extranjero. «Tu otra hija», dijo el marqués con agrado, «la que sabe dónde está la biblioteca». Se lo pidió en el jardín de rosas, que estaba medio muerto y ligeramente embarazoso, y el único espacio al aire libre que su madre no había escenificado para la visita. No había flores cortadas, ni grava rastrillada, solo el jardín real, imperfecto y cubierto de maleza en los bordes, lo cual parecía apropiado. No hizo un discurso. Dijo: «Lo que dije anoche iba en serio. Quiero ser claro sobre lo que ofrezco y lo que no. No puedo prometerte una calidez que aún no existe. No puedo prometerte que el matrimonio será fácil o que Northmere no es un lugar difícil para vivir». Hizo una pausa. «Pero puedo prometerte que nunca serás gestionada, que tu opinión será buscada y escuchada, que tendrás todos los libros que quieras y cada hora de tranquilidad que necesites, y nadie te pedirá que actúes». Ara miró las rosas muertas. «¿Estás describiendo la ausencia de cosas malas?» «Sí», dijo él, «porque sabía lo que cuesta la presencia de las cosas malas. Lo he pagado».
La miró directamente. La miró. También estoy describiendo la posibilidad de unas mejores. Con el tiempo, si ambos trabajamos honestamente en ello. Era la propuesta menos romántica que había imaginado recibir jamás. También era la única que había sonado verdadera. Sí, dijo ella. Lo que sucedió después fue rápido y feo. Lord Voss no gritó. Era más peligroso que eso. Llevó al marqués a su estudio y cerró la puerta, y Ahara se quedó en el pasillo y escuchó el trueno bajo y controlado de un hombre desmantelando un argumento que había pasado meses construyendo. Escuchó palabras como inadecuado y malentendido, y Silvia es la opción natural. Y luego escuchó la voz del marqués, más tranquila que la de su padre, diciendo simplemente que la decisión estaba tomada y los acuerdos podían redactarse esa misma tarde. La puerta se abrió. Su padre salió y la miró con una expresión que nunca antes había visto en él. No era exactamente enfado, algo más hueco, la mirada de un hombre que había poseído algo y descubrió que tenía opiniones. Pasó junto a ella sin hablar. Ella se quedó sola en el pasillo por un momento. Luego fue a buscar a Sylvie. Su hermana estaba en su dormitorio, todavía con su vestido de mañana, sentada en el tocador sin mirar su reflejo. Sabía que la noticia se había movido por la casa como las noticias siempre se movían en casas como esta. A través de las paredes, a través del servicio, a través del silencio particular que significaba que algo había ido mal con el plan. Ahara entró y cerró la puerta y no comenzó con excusas. No arreglé esto, dijo. No conspiré. Quiero que lo sepas. Los ojos de Sylvie se encontraron con los suyos en el espejo. Estaban húmedos, pero su mandíbula estaba firme, y vio algo en el rostro de su hermana que no había esperado. No solo enfado, sino desconcierto. El desconcierto específico de alguien cuya comprensión fundamental del mundo acaba de ser revisada sin su consentimiento. Te vio, dijo Sylvie. No era una acusación. Era algo que estaba tratando de entender. Me miró a mí y te vio a ti. Sí. ¿Por qué? Ahara se sentó en el borde de la cama. Pensó en cómo responder honestamente sin ser cruel. Porque no buscaba lo que todos los demás buscan, dijo finalmente. Ya ha tenido la versión hermosa. Le costó algo. Vino aquí buscando algo diferente. Sylvie se quedó callada. Una lágrima recorrió su mejilla y no se la secó. Se suponía que iba a ser yo, dijo. Me lo han dicho toda mi vida. Lo sé. La voz de Ahara era baja. Y eso nunca fue justo para ti. Que te digan que quien eres es suficiente, que tu cara es una garantía. Eso no es un cumplido, Sylvie. Es una presión que nunca termina. Silvia la miró, y entonces la miró realmente. Y se preguntó si alguna vez se habían visto realmente la una a la otra. Dos hijas criadas en la misma casa, con propósitos completamente diferentes. Ninguna de las dos preguntó qué querían realmente. ¿Serás feliz?, preguntó Silvia. La pregunta la sorprendió. No había esperado que su hermana se lo preguntara. Todavía no lo sé, dijo Ahara honestamente. Pero seré real. Creo que ahí es donde empieza la felicidad. El carruaje se fue a las 3. Ahara tenía una bolsa. Había dejado los vestidos grises doblados en la cama y se había llevado las cosas que importaban. Sus blocs de dibujo, sus cartas, 3 libros que se negaba a abandonar. Su madre había llorado breve y prácticamente, presionándole un pequeño broche en la mano y diciendo, «Escríbenos», en el tono de una mujer que entendía que algo había cambiado y no estaba del todo segura de si debía lamentarlo. Su padre no fue a la puerta. Subió al carruaje. El marqués ya estaba dentro y levantó la vista cuando ella entró, y ahí estaba de nuevo. Esa cualidad de atención que había sentido en el pasillo, en la biblioteca, en el jardín. La mirada de un hombre que no estaba mirando más allá de ella, o a través de ella, o alguna versión idealizada que había construido, solo mirándola a ella, simple y real y presente. El carruaje se movió. Ella observó la casa Voss encogerse a través de la ventana, las rosas escenificadas, la calzada rastrillada, la ventana de arriba donde apenas podía distinguir a Sylvie de pie quieta mirándola irse. Ahara sostuvo su mirada hasta que la casa desapareció. Luego se giró para mirar hacia adelante.
Deberías saber, dijo el marqués en voz baja, que Northmere tiene una biblioteca terrible. Apenas 400 volúmenes, y la mitad son registros de casa. Ella lo miró. Eso es espantoso. Lo sé, pensé que tal vez tú podrías arreglarlo. El camino se abrió frente a ellos, largo y desconocido, y completamente sin guión. Sintió la rareza de ello y la justeza de ello en el mismo suspiro. La sensación particular de una vida finalmente vivida en la dirección correcta, incluso si el destino aún no estaba claro. Necesitaré un presupuesto, dijo ella. Lo tendrás. Y estanterías en la pared norte. Hecho. Y que nadie me diga qué libros son apropiados. Él casi sonrió. No me atrevería. Ara se recostó en el asiento mientras los caballos encontraban su ritmo, llevándolos hacia el norte, hacia una casa que no había visto y una vida que no era más que posibilidad. Detrás de ella la actuación había terminado. Delante algo verdadero apenas comenzaba.